Creo que no. Hola, Hola, ¿cómo estás, Dianita? bien, estamos aquí ok, hola, amigos, ¿cómo están? ¿Sabes que estamos como pendientes de Facebook? Dame un segundo. Hola, si hay alguien viéndonos por YouTube, estamos transmitiendo simplemente por YouTube. A ver, déjame ver si hay alguien que esté viéndonos. Y bueno, a ver, aquí tenemos un comentario. Qué gusto volver a verlas. En YouTube estamos. Ok, gracias, Lucy Romano. Bueno, tenemos un problemita de conexión porque no podemos conectarnos a Facebook. Déjenme revisar. Araceli Olivares Otero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Déjenme poner un mensaje. Hola, ¿cómo están? Nada más para notificar a la gente que nos está esperando en Facebook que hay un problemita ahí y no vamos a poder transmitir en este momento a Facebook. A ver, un segundo. Si quieres, bueno, vamos, Araceli Olivares, buenas tardes, gracias. ¿Cómo has estado? Venos platicando cómo estás, Luz María. Bien, Gracias por acompañarnos nuevamente por acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Quisieras darle la bienvenida en lo que voy a hacer conectividad, tratar de conectarnos a Face. Sí, Luz. Platicarles un poquito de la vez anterior, de lo que estuvimos platicando, y la gente, bueno, amablemente quería que estuvieras nuevamente tú con nosotros al aire. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. A ver, déjame, te dejo para presentarte. Dame un A ver, aquí estamos aquí nuevamente, allá aquí en la magia de los libros. Luzma, ¿les platicas un poquito? Sí. Bueno, recuerden que la vez pasada hablamos de la rebelión en la granja y que pues comentamos que había una estructura que habría que seguir y bueno, La rebelión en la granja pues es un libro que tiene una gran cantidad de metáforas que se convierten en una alegoría. Ya habíamos comentado que una alegoría es una metáfora continuada, ¿sí? En el caso de la Divina Comedia, vamos a estar exactamente en la misma situación, haciendo la aclaración de que la Divina Comedia no es cualquier obra, es la obra suprema de la literatura florentina o toscana. ¿Por qué no digo de la literatura italiana? Porque en ese momento todavía no existían ni los idiomas ni las naciones. Todos se estaban formando. La Divina Comedia es la obra suprema de la literatura florentina o toscana porque escribe en lo que en ese tiempo era lenguas romances, es decir, tomadas del latín y el griego, especialmente del latín vulgar, y la lengua original del lugar. Dante Alighieri es florentino y la lengua que se habla en Florencia es el toscano. Él escribe toda la obra en toscano con esa influencia del latín vulgar, que era lo que se hablaba en ese momento. Es una obra que está ubicada totalmente en la Edad Media y culmina la Edad Media, ¿sí? Podríamos considerar que la Edad Media empieza más o menos, dependiendo de los lugares,
en el siglo V y termina más o menos en el siglo XV, aunque no en todos lugares empieza al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Empieza en Florencia, ¿sí? Ahora, entre el siglo V y el siglo XV, pues ocurren muchas cosas en distintos lugares. Ejemplo, España no existía como país, ¿sí? Pero existía Castilla, ¿sí? Y en Castilla se hablaba el castellano. Hay una obra que es, podríamos decir, de las primeras obras que tenemos, inicialmente solamente habladas y llevadas a la tradición. Entonces, son orales, son contadas ante el pueblo. Y estas obras no estaban escritas. Más adelante, un contemporáneo del Cid Campeador, de Rodrigo Díaz de Vivar, se sienta y se pone a escribirla. Él era de Medinaceli, un lugar en España, en Castilla, y le escribe en castellano. Y con el cantar del mío Cid, da lo que nosotros en literatura llamamos fijación del idioma. Entonces, por eso decimos que hablamos el español o castellano, porque al escribir la obra con todas las características literarias, que la verdad ahorita no podría yo explicar, nace la primera obra monumental de la literatura y da fijación al español como español, que es el castellano. Lo mismo ocurre con la Divina Comedia, ¿sí? Nada más que la Divina Comedia, pues tendríamos que ubicarla en más o menos 1304, aunque Dante Alighieri nace en 1265 en Florencia. Y, a ver, perdón que te interrumpa, Luzma, otra vez, disculpa, ¿eh? Hola, no todos nuevamente, bueno. Ahorita, más o menos este poema, esta obra, se realiza a través de muchos años, ¿no? Sí, la empieza a escribir en 1304 y termina en el 21. O sea, sí, okay, que sí tardó. Como 15, 17 años, más o menos. Lo que pasa es que pues tendríamos que recordar que no es una obra chiquita, no es una obra escrita, se me ocurrió escribir, sino que todo es pensado. Dante Alighieri era un hombre sumamente preparado, sumamente político, sumamente religioso. Y esta obra, además de todo, tiene la característica de representar ese mundo teocéntrico, es decir, todo basado en Dios, todo gira alrededor de Dios, de la época medieval. Sí. Bueno, ¿alguna otra Adelante. cosa? Okay. No, adelante, nada más como para ubicar en el tiempo que fue toda esta época, y no sé si ya esta obra da paso al Renacimiento. Exactamente, porque es precisamente la obra que cierra la época medieval. Son 3 los poetas que cierran el Renacimiento, el medioevo, ¿sí? Dante, Petrarca y Boccaccio. Dante es el más grande en cuanto a que cierra la época medieval, pero hace cuenta que están parados entre la puerta del medioevo y del Renacimiento, ¿sí? Nada más que Dante escribe la obra que expresa al 100% el pensamiento medieval. Y siendo medievales también Petrarca y Boccaccio, pues Petrarca es el que abre el paso al Renacimiento literario, ¿sí? Entonces es así como un verdadero milagro. Tú vives en una época y sin darte cuenta ya estás dando paso al otro. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, si ustedes se acuerdan, también existía lo que se llamaba el amor elegante, el amor provenzal, el dulce amor, ¿no? Y tomado de los caballeros. Entonces, vamos a decir que Petrarca se ocupa más de eso. Entonces, cada uno toma su camino. Bueno, y por último, Boccaccio escribe una colección, no es lo único, cuando nosotros hablamos de sus obras, estamos hablando de una,
pero escribieron otras cosas. Boccaccio escribe una obra que ha sido muy equívoca en muchas cosas, la han tratado muy mal, porque la ponen casi como una obra pornográfica. La ¿Por palabra, qué? Él escribe una serie de cuentos. Resulta que ellos, igual que nosotros en este momento, coincidencia, vivían un momento de peste. Entonces los padres no sabían qué hacer para salvar a sus hijos. Todos estaban encerrados. Pero entonces, 10 jóvenes, 3 hombres y 7 mujeres, los mandan sus papás a vivir a un castillo apartado, lejos de todo. Y no saben cuánto tiempo van a pasar ahí. El chiste es que pasan 100 días para liberarse de esta peste, de esto. Y entonces, en esos, pues tienen que buscar en qué ocuparse. Y bueno, yo diría que ahí aparece el primer Big Brother, nada más que muy mal, ahí muy bien manejado y acá muy mal, donde para pasar el tiempo empiezan a contar cuentos. Entonces lo que hacen es que cada uno de los muchachos tienen que contar 10 cuentos a través de su estadía ahí. Y esos 10 cuentos van a formar lo que se llama el Decamerón. Deca es el Decamerón, y el Decamerón son 100 cuentos. ¿Por qué? Porque cada muchacho cuenta 10. Y también lleva un número. Ellos son muy dados a los números, ¿sí? 10 muchachos, 10 cuentos, 100 cuentos en total, Decamerón. El número perfecto en la Edad Media era el número 10, ¿sí? Pero hay otros números que son muy, muy importantes. Entonces, bueno, quitando ya a los 3 grandes medievales, se puede decir que Petrarca abre el paso al Renacimiento. Y bueno, el Renacimiento nos va a traer un tiempo de muchísima prosperidad, los descubrimientos científicos, los descubrimientos geográficos, etcétera, ¿sí? Sí, es un cambio de pensamiento completamente. Total, ¿no? Ya se le da importancia al hombre, a la tierra, a muchas otras cosas. Se regresa al pensamiento humanista, al pensamiento grecorromano, es decir, a los clásicos. Y entonces se toma todo el pensamiento de Grecia y Roma, en donde el humanismo es lo más importante, y el cuerpo humano tiene una importancia suprema, ¿sí? Este es el momento en que empiezan ya a formarse las naciones. Si ustedes se fijan, yo les dije que, bueno, esta obra de Dante Alighieri forma lo que nosotros hoy llamamos español, pero en aquel tiempo era el castellano, ¿sí? En el Cantar del Mío Cid. En el caso de la Divina Comedia, nosotros al principio decimos forma una lengua, pero las lenguas ya estaban. Pero lo que no... Perdón, Luzma, es que creo que nos desconectamos. Pero bueno, creo que ya estamos otra vez al aire. De dar la referencia de que si nos están escuchando ya, a ver si nos comentan. Pero bueno, parece que ya, porque salimos como de conectividad y ya nuevamente estamos acá. ¿Tú me escuchas bien, Luzma? Sí, muy bien, muy bien. Ok, entonces, bueno, en YouTube, en YouTube se está escuchando bien. Sí, hemos tenido problemas con Facebook por alguna razón, no podemos conectarnos, pero por YouTube estamos todos ahí. Perfecto, muchas gracias. ¿Podrías, bueno, entonces retomando un poquito, estábamos en que se toma empieza el Renacimiento con estos grandes autores. Y entonces, bueno, quiero hacer un paréntesis. Al medioevo se le ha acusado falsamente de ser una época 100% obscurantista, inútil, casi en negrura, ¿sí? ¿Por qué ha sido eso? Pues porque tú no puedes decir que tu vida fue oscura toda la vida. Tú no puedes decir que este año 2020 que nos ha ido tan mal, pues sí lo decimos de coraje, pero voy a borrar, este año lo voy a borrar de mi vida, pero realmente no puedes, y no puedes clasificar tantos años
del 5 al 15 igual, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque la Edad Media Duró muchos siglos. Tuvo partes obscurantistas, tuvo partes, por ejemplo, es el tiempo de las grandes construcciones que nosotros conocemos, por ejemplo, las catedrales. Entonces, si tú te fijas en cuestión de construcción, fueron formidables. Si nosotros vamos a visitar un lugar, lo que vamos a revisar es eso, ¿no? Entonces Sí, no puedes claro. decir que es una época, bueno, yo me molesto cuando dicen que es oscurantista, ¿sí? Pero bueno, tendrá que ver esta parte oscurantista justamente un poco como vinculándolo con una de las partes de la Divina Comedia, que es el infierno. Podría ser desde ahí como todo lo que estaba fuera de la creencia de Dios, entonces era herejía, era paganismo, y es desde esa parte el castigo tal. ¿No será por eso que se refieren a que toda la edad medieval era... No, fíjate que es todo lo contrario. La gente A ver, cuéntanos. Que la Edad Media es totalmente obscurantista es porque todo giraba alrededor de Dios. Es una época teocéntrica y entonces, por eso, si yo soy ateo, te digo que esa época hay que borrarla de la historia. Ahí es donde sale que es obscurantista, cosa que es realmente falsa, ¿sí? Bueno, me regreso a la Divina Comedia. La Divina Comedia no se llamaba Divina Comedia, se llamaba La Comedia. Así fue el nombre que le puso Dante. Cuando vieron lo que había escrito y empezaron a estudiarlo, pues estuvieron trabajando muchos poetas en su comprensión, especialmente Petrarca. Y Petrarca se impresiona tanto con lo que vio con Dante, que a pesar de que eran amigos y se conocían y todo, no se imaginó la magnitud de la obra. Y cuando la leyó y le dijeron que hiciera un análisis de ella, dijo, esto no es una comedia, es una divina comedia. Y ahí se le pone el nombre de la Divina Comedia, pero Dante Alighieri nunca la puso así. ¿De acuerdo? Okay. Antes de que ya nos empieces a platicar un poco la parte de la estructura de la Divina Comedia como tal, ¿no? Me parece que vas a entrar ya a la estructura. Sí, sí. Nada más para darte unos saluditos. Bueno, otra vez, perdón, desde el principio que ya, bueno, ni anunciamos el programa con esto del problema de Facebook, pero bueno, pues bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación, gracias Luz María por estar otra vez aquí con nosotros, y bueno, mucha gente te está saludando, ¿no? Entonces retomamos a Lucy Romano, qué gusto volver a verlas, en YouTube estamos ok, gracias Lucy. Araceli Olivares Sotero, ¿es tu hermana? Sí. Buenas tardes, gracias Araceli que estés aquí con nosotros. Gabriela Hernández, saludos Lucy, te dice Gabriela Hernández. Araceli Olivares Sotero comenta, gracias, me costó trabajo entrar, probablemente le esté sucediendo lo mismo a otras personas. Sí, con toda seguridad estamos bloqueados en Facebook por alguna razón, pero bueno, creo que ya vamos acá. Luego compartimos ya el programa grabado. Alicia Flores, hola, buenas tardes, muchas gracias por las invitadas de hoy. Gracias a ti, Alicia. Gracias. Susi, no pude entrar en Facebook hasta ahorita, muchas gracias. Alejandro Olivares nos dice, muchas felicidades por la explicación, gracias, es un orgullo escucharte, Luz María. Ay, hermanito, muchas gracias. Claro que sí, es un orgullo. Bueno, yo ya aquí emocionadísima de que nos venga a platicar la Divina Comedia, imagínense qué maravilla. Lucy en YouTube está bien, gracias por permanecer aquí todas, gracias. Susi también, se escucha muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Alejandro, que no se nos quedó, ok, muchas gracias por informarnos. Cualquier cosa, bueno, por aquí está el medio. Y cualquier duda o que quieran participar con Luzma, pues hay que aprovechar ahorita. Hay que aprovecharla, hay que exprimirla. Nada más acuérdense que no estoy hablando de cualquier obra, ¿eh? Oh, sí, no vaya a haber muchas interrupciones, no me vaya yo a perder. Sí, no, ya empezamos. DR en YouTube no hay problema, listo para escuchar el programa. Saludos DR. Nos dices quién eres, gracias. Yo para ubicarte, gracias. Ok, entonces ahora sí, ya vamos a entrar de lleno, ¿no?
La Divina Comedia, como tal, le llamo comedia en contraposición de lo que se venía dando, que era la tragedia, ¿no? Porque terminaba como en un final feliz. ¿Es así? Sí, sí. Okay. Lo que pasa es que la poesía, básicamente, algunos dicen que es un género poético la poesía, pero no es cierto, es un subgénero, ¿sí? La literatura, como les dije la vez pasada, se divide en 3 géneros literarios: poesía, didáctica y oratoria, ¿sí? Entonces, dependiendo de la intención de uno, es en qué género te vas a meter. Bueno, la poesía lo único que busca es la belleza. Es sinónimo de belleza la poesía. ¿Qué es la poesía? Buscar la palabra bella para expresar lo que tú quieras. Claro que si vas a expresar algo feo, pues no vas a decir qué lindo, vas a decir qué maldito, ¿no? Y ustedes al leer la Divina Comedia se habrán encontrado que hay muchos términos súper, súper, súper fuertes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se cuida? Usar la palabra precisa, la palabra exacta, para que exprese lo que nosotros queremos decir. Bueno, es un error también que la gente diga, cuando algo es así grave, ayer, por ejemplo, que se quemó una fábrica, decían, es que esto es dantesco. Yo he oído a mucha gente que dice, es que es dantesco cuando algo es terrible. Bueno, si es dantesco y es terrible, es el infierno nada más. No es Dante. Entonces, digo, ahí hay varias cosas que la gente juega mal. Pero bueno, lo aceptaremos como válido, tendríamos que decir es del infierno, ¿no? Es que es una obra tan amplia, o sea, tiene muchísimas páginas y su contenido poético no es muy fácil para muchas personas como llegar a un término, ¿no? Porque es reflexivo, porque hay que parar, es una lectura de análisis. Y además tiene muchísima, muchísima historia. Por ejemplo, Dante va a describir en su obra, por decirte, a los papas de su tiempo y a los anteriores, y a todos los tiene en el infierno. Traidores y avaros y todo eso, ¿sí? Bueno, la Divina Comedia es un poema, ¿sí? Que al mismo tiempo que es épico, es especialmente alegórico. Es decir, muchos que quieren atacar la Divina Comedia, y hablo de eso también, dicen que esto es pura invención, que no existe, que no sé qué. Por supuesto que es pura invención, pero nosotros de ninguna manera le podemos llamar invención, porque Dante Alighieri fue estudiando a toda la gente de su tiempo, ¿sí? Y la colocó como él suponía que era, ¿sí? Siguió a Ptolomeo en su concepción del mundo y por eso lo puso así. Entonces, sus grandes, vamos a decir, maestros van a ser Ptolomeo Ptolomei y por el otro lado, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Que en ese tiempo no era santo. Bueno, la obra en cuanto a su estructura, bueno, una cosa importante, es sacro. Esto es decir, todo lo que tiene que ver con la iglesia. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la Edad Media era un pensamiento totalmente sacro. Está formada por 100 cantos, ¿sí? Los 100 cantos son lo que nosotros podríamos llamar en este momento, para entenderle, como no capítulos, porque los capítulos serían los 3 lugares que él propone que se visiten, que son primero el infierno, luego el purgatorio y luego el paraíso, ¿sí? Y si ustedes ven, esos 3 lugares expresan un pensamiento súper religioso y difícil para cualquiera. ¿Por qué? Porque toda la obra está dividida básicamente en el número 3. Tiene 3 números también que son clave: el 3, el 7 y el 9. 3 son por la divina providencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la obra, en ese tiempo, no estaban acostumbrados, era dificilísimo para ellos escribir en prosa. Entonces escribían en verso, todo era en verso. Bueno, los versos de la Divina Comedia son versos perfectos, son en decasílabos, quiere decir que tienen 11 sílabas.
no me voy a meter más, pero para que tengamos una idea, Dante Alighieri construyó la obra, hagan de cuenta como un castillo gótico, ¿sí? Es decir, fue pensando, es una estructura gótica perfectamente pensada, ¿sí? Entonces, él se va a basar mucho en el número 3, ¿sí? Bueno, pues desde los 3 estadios, ¿no? Infierno, sí, purgatorio y paraíso, y a partir exactamente. Y la obra tiene 100 cantos, o cánticos, o cantigas, también lo podemos encontrar así. Entonces, estos 100 cantos van a estar divididos en 33, por ejemplo, en el infierno, 33 en el purgatorio y 33 en el paraíso. Y uno que tenemos como de introducción para que llegue al número perfecto. O sea, todo está pensado. En la Divina Comedia no hay una sola cosa que haya sido puesta al azar. Todo está perfectamente planeado y pensado. Uno de los grandes problemas al leer esta obra, que todo mundo la debía de leer y decir, hoy me voy a sentar una hora a leer, es porque cuando tú vas siguiendo la secuencia, te das cuenta de muchísimas cosas. Yo ahorita te puedo decir, está escrita en tercetos, pues mucho gusto. Tiene 100 cánticos, pues mucho gusto. Ese no es un dato que parece relevante, pero a la hora que tú lo estás construyendo, debes imaginarte el problema que era que Dante Alighieri los tercetos los fuera escribiendo como el primer verso, ¿sí? Por el Padre, el segundo por el Hijo y el tercero por el Espíritu Santo. Entonces, toda la obra tiene una serie de complicaciones, por eso les decía que era imposible casi que la explicara en una hora, ¿no? Bueno, pero por lo menos podernos dar, perdón, Luzma, podernos dar como la parte de la estructura, como la comprensión general de qué va, ya nos abre un poco más el criterio para cuando tengamos la obra en la mano poder revisarla. Y te ayuda a ir entendiendo por qué, ¿sí? Porque no es una obra que esté escrita a ver qué me sale, ¿no? Además, sí, claro, este poema conforma una gran cantidad de simbolismos, ¿sí? Entonces, todos los simbolismos son lo que la forman desde el principio al final como una obra alegórica, ¿sí? Y no pensemos en una obra alegórica como una invención, sino como un recurso estilístico y literario que emplea el autor para llamar nuestra atención, ¿sí? Entonces, todo es tres y todo está en el símbolo. Por ejemplo, él empieza su simbolismo con un viaje, se supone que él se quedó dormido, y cuando despierta del sueño, él va a hacer un viaje pues al inframundo, ¿no? Esto era algo más o menos usado en su tiempo. Vamos a encontrar, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, muchísimo antes de que, bueno, cuando existía Mesopotamia, en donde Gilgamesh hace un viaje al infierno también, baja al submundo, y bueno, muchos autores, por ejemplo, también vamos a encontrar referencias de viajes al submundo en distintas obras de la época medieval. O sea, era algo muy usado en su tiempo. No fue el único que lo usó, pero fue el único que lo construyó, ¿sí? Bueno. Entonces, a ver, también aquí como saber, perdón, Luzma, es aquí también como saber que la obra tiene mucha historia, hay muchísimos personajes, experiencia de estos mismos personajes de la época, y que entonces, bueno, todo esto se va construyendo para poder ir en estos estadios, ¿no? Se inicia con el infierno para después poder lograr llegar al purgatorio y después ya llegar al paraíso, ¿es así? Sí, pero además tiene una cosa que es muy importante. Entre los simbolismos tenemos a Dante, que encarna la humanidad.
O sea, Dante, la obra es tan simbólica que tiene los personajes apropiados para cada una de las cosas. Ejemplo, Dante simboliza la humanidad. Virgilio, considerado el mejor poeta, ¿sí?, con su obra de la Eneida, entonces lo consideran, en la literatura lo consideramos como la luz de la razón, ¿sí? Entonces, y encontramos a Beatriz, que simboliza el estado de gracia y la fe. Entonces, y aquí me detengo. Cuando Dante era chico, tenía como unos 9 años, conoció a una niña bellísima, se enamoró de ella. Hay varias versiones, no me voy a detener en ellas porque ninguna está probada, ¿sí? Pero que la conoció es una realidad. Cuando tenía 9 años, el número 9, ¿sí? Y Beatriz va a simbolizar el estado de gracia. Él quiere verla, quiere encontrársela, quiere acercarse a ella y quiere decirle que la ama. Pero resulta que cuando la va a buscar, se entera que se ha casado, pero además que se ha muerto. Y entonces él tiene un dolor terrible, terrible, terrible. Dante sí se casa, sí tiene hijos, pero él sigue enamorado de Beatriz para todos los días de su vida, ¿sí? Después, precisamente por esa tristeza tan grande que tiene, cae en una cosa así como me vale todo, y entonces pues ahora sí que vino, mujeres y todo lo demás, y entonces equivoca el camino y se da cuenta en su sueño, que ahí viene la selva, ¿sí?, que quien pierde el camino le va a costar muy trabajo salir. Por ejemplo, un alcohólico no va a salir porque le digas ya no bebas, ¿sí? Entonces, él va a representar en este momento a un hombre que pasados los años cae en desgracia, en el pecado, y no logra levantarse de él. Entonces, Beatriz, viéndolo desde el cielo, le pide a Virgilio, que no puede entrar al cielo, que lo ayude, que lo acompañe para salir de esa selva del pecado, ¿sí? Entonces, llega a la selva y se va a encontrar con que es muy difícil, es una selva muy áspera, muy dura, muy difícil, en donde reconoce que él no puede salir de ella si no es con ayuda de alguien. Pero Beatriz se da cuenta y entonces, pues sí le pide que lo ayude y que lo saque de ahí. En aquel tiempo al infierno, en la literatura latina y en la literatura griega le llamaban Hades, al inframundo, ¿sí? Entonces, pues Dante se va a ir ahí. Virgilio está en el purgatorio y nunca va a pasar a lo que nosotros llamamos cielo, al paraíso, porque no fue bautizado. Entonces, Dante despierta de ese sueño en el que se quedó y quisiera leerles una partecita de donde él habla, porque Dante tiene la intención de enseñarnos que si caemos en pecado o en falta, que es el significado de pecado, si caemos en pecado va a ser muy difícil salir y nos puede traer muchas consecuencias muy graves. Entonces, con esta obra Dante lo que busca es enseñarnos a encontrar el camino de la felicidad, de la dicha, de la luz, del bienestar, ¿sí? Por eso digo que los que se quedan leyendo nada más el infierno tienen una gran equivocación de lo que es la Divina Comedia. Y de lo que te decía anteriormente. Sí, es que justamente, perdón, venía un poquito este comentario, que justamente como esta parte del oscurantismo de la Edad Media, mi duda un poco era, y del infierno justamente, que se hablaba de un Dios castigador y que, o al menos yo recuerdo de niña, que si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Entonces ahorita como, ¿no? O sea, esta idea
permanece, como que Dios es castigador y entonces pues mejor ya con la Iglesia Católica no quiero nada, ¿no? Y buscas otras alternativas. Claro. Quisieras como comentarnos y puntualizar en esto, por favor, que creo que es muy importante. Sí. Mira, de todas las religiones que puedas ver, la religión más liberadora es precisamente la religión católica. La religión católica tiene algo que las demás no tienen. ¿Qué es ese algo? Nos da el libre albedrío. Y Dante aquí lo comenta en la Divina Comedia, ¿sí? ¿Qué dice? Tú eres libre de elegir si te quieres portar o te quieres portar bien o te quieres portar mal. Entonces, Dante, por ejemplo, decidiste portarte mal, si caes en el infierno, al abrir la puerta del infierno, hay una frase que dice que el que entra ahí jamás saldrá, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dante? Pues presenta la presencia de la iglesia ante un padre amante, un padre que es omnipotente, que no quiere hacerte daño, que no es castigador, tanto que manda a su hijo, ¿sí? Cristo, para que libere a la humanidad. En este caso, Cristo estaría haciendo el mismo papel que está haciendo Beatriz, venir a liberarnos del error, del pecado, etcétera. Y el Espíritu Santo es el que nos da el pensamiento, la justicia, la ciencia. Dante Alighieri es una persona en la Edad Media que estudiaba muchísimo, era un hombre sumamente preparado y entonces a la ciencia le da una importancia suprema, ¿sí? Y bueno, eso va ocurriendo tanto que da paso al Renacimiento, que es un tiempo totalmente científico, ¿sí? Bueno. Entonces aquí la duda es, ¿nos quedamos como en el infierno hasta actualmente con esta visión del Dios castigador, pagando asuntos de entre el infierno y el purgatorio, y entonces no hay manera de ver el paraíso, ¿no? No hay esperanza para el paraíso. Entonces aquí a mí me llama la atención lo que me decías, Luz, es que por eso es importante terminar de leer la Divina Comedia, porque todo el mundo se queda es que medias. Es imposible, sí, es imposible que la gente siga pensando que porque leyó medio libro de alguno, ya conoce el libro. No es cierto. No es cierto. ¿Sí? Y este es de los libros que aunque te tardes 15 años en leerlo, debes leerlo y leerlo completo. Si te cansan mucho los nombres, pues los lees, te sigues, ¿no? Sí, ¿por qué? Claro. Porque son tantísimos nombres que la verdad, ahora, tienes que saber muchísimo de historia, ¿sí? Entonces aquí pues, nosotros estamos viendo una obra que es, en todos los sentidos, sabia, totalmente sabia, ¿sí? Bueno, y Dante Alighieri preparando al mundo o a la humanidad para salvar sus culpas, empieza la obra con el canto número 1. Voy a leer 4 tercetos. ¿Qué es un terceto? Pues ya dijimos que un terceto, la obra no está escrita en prosa, tercetos son versos escritos, tú escoges si quieres escribir en cuartetos, en tercetos, en quintetos, ¿sí? Bueno, y aquí Dante escribe en tercetos, como les decía. El primer verso está dedicado al Padre, el segundo al Hijo y el tercero al Espíritu Santo. Y así se va uno por uno. El primer canto empieza así. ¿Quieres que lo ponga en la pantalla, perdón? Fíjate que si quieres, sí. Nada más que lo único que me preocupa de eso, sí, es que no está en tercetos, está a renglón seguido, aunque esté en verso. ¿Qué es un verso? Bueno, un verso es un renglón. Mira, la estructura es así, está en verso porque no está a renglón seguido. Escribir en verso es contar sílabas y determinar hasta dónde quieres llegar.
él la escribió en endecasílabos, es decir, en 11 sílabas. Pero cada renglón, voy a llamar renglón para entendernos, cada renglón es un verso. Al escribir 3 renglones, él deja un espacio y empieza la siguiente estrofa, ¿sí? Ok. Y sigue 3 renglones y la siguiente estrofa. Ok. Bueno, dice. A ver si lo quieres leer para que podamos ver más o menos cómo esta explicación que nos das. Mediado el curso de nuestra existencia, me vi metido en una selva oscura, desorientado de la recta vía. Entonces él explica que cae en el pecado. Siguiente. Voy a moverlo, perdón. Sí, porque creo que viene aquí diferente. Tú léenos. Perdón. Cuán duro trance es relatar cómo era esta salvaje selva espesa y ardua, que al recordarlo me renueva el miedo. De hecho, él muestra que tiene un pánico, pero terrible. Es tan amargo que algo más ya es muerte. Más por tratar del bien que allí encontré, diré las otras cosas que acaecieron. Ya no recuerdo bien cómo entré allí, pues sueño tal tenía en el instante de abandonar la senda verdadera. Y entonces, aquí es la parte donde él empieza didácticamente a enseñarnos a los seres humanos que más o menos a la mitad de nuestra vida, es decir, la juventud, es una época muy peligrosa para decidir si me voy al bien o me voy al mal. Y entonces, bueno, pues los amigos te invitan a beber, a jugar, a muchas cosas. Y hasta los más es la bajos edad instintos. Exactamente. Entonces tenemos una obra que nos dice precisamente que a la mitad de su vida, en aquel tiempo se consideraban los 35 años como que ya habías vivido la mitad de tu vida, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el promedio de vida máximo que se tenía en aquel tiempo era muy alto, era de 70 años, igual que nosotros estamos ahorita. Entonces, Dante que muere dice, como a los 50 y tantos, ¿no, Luzma? Sí, sí. Ok, entonces era Sí. la mitad de su propia vida. Oye, y aquí también Más tengo, como cuando entra en el infierno, se encuentra con estas 3 bestias. Sí. Las 3 bestias que representan a las pasiones. El león, que representa la soberbia. La soberbia. ¿Sí? La soberbia. Luego, la avaricia, que está considerado como uno de los peores pecados. Sí. Y la pantera, la lujuria. ¿Sí? La Entonces, lujuria. no toma los 7 pecados capitales aquí, toma esos 3. ¿Qué lo atacó? Bueno, en esa selva oscura, ardua, áspera, terrible, que después de ella no quedaría más que la muerte, se encuentra que él ha cometido estos 3 pecados y que son los que lo están atacando. Entonces, no encuentra la salida de una selva oscura y de repente, estando totalmente perdido, es cuando aparece Virgilio, la luz de la razón, ¿sí? Que lo mandó su amada Beatriz. Bueno, entonces, Virgilio está considerado como la luz de la razón. Después de su escrito, tiene otros, pero la Eneida, que es una de las epopeyas, la epopeya mayor, ahora sí, de la literatura latina, ¿sí? Ya se empezaron a formar las naciones, los idiomas, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran? A ver, te dicen aquí, antes de continuar, Lobo nos dice, hola, ya estamos por acá. Genial, abrazos, millones de abrazos, gracias. Los números mágicos, sí. Supongo que se refiere al número 10, al 3, al 7, al 9, ¿no? Sí. Gabriela Hernández, qué padre conversatorio.
Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Lucy, qué hermoso. Gracias, gracias, gracias. Aquí yo lo que te quería comentar es que nos quedan 15 minutos para las 2 de la tarde. ¿Tienes un ratito más? Si acaso estamos, por si nos estamos desfasando. ¿Sí? ¿No tienes problema con unos minutos? Puedo. Ok. No. ¿Quieres que pongamos las imágenes del infierno para que si lo vas explicando puedan las personas estar como más claras? ¿Sí te parece? Sí, perfecto. A ver, veamos. Ok. Mientras llega la imagen voy a comentar porque si no nos va a dar tiempo de nada. El infierno es como un cono, pero es un cono invertido. En la parte de arriba es ancho y se va angostando, ¿sí? Y está colocado como, si alcanzan, ¿sí pueden ver la imagen? ¿Sí se está viendo allá afuera? ¿Nos comentan? Porque bueno, aquí ya lo estamos viendo tú y yo, entonces supongo que sí se está viendo allá. Bueno, déjame lo pongo más amplio. Ajá. En la parte de arriba se ve la selva, ¿sí? Que es el haber caído en el pecado. Y después hay una puerta del infierno, ¿sí? Con un vestíbulo. Entonces, al abrir la puerta del infierno, antes de abrirla, hay un letrero que más o menos dice, si entras aquí, pierde la esperanza de volver a salir. El infierno, entonces les decía, es un cono que va de la tierra al centro de la tierra, en donde ubica el infierno. Y el último punto del infierno es donde está Lucifer, ¿sí? El primer círculo presenta el limbo, es decir, donde están los no bautizados. Hay gente muy buena ahí. Ahí estaba Virgilio, ¿verdad? Perdón que ahí estaba. Ahí es donde se ubicaba Virgilio. Ok. Bueno, entonces, Virgilio puede llegar hasta el paraíso, bueno, el paraíso no, perdón, al purgatorio. Al purgatorio. Puede llegar al purgatorio porque no cometió pecado, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí un limbo en la parte inicial, que son los no bautizados, y entonces ahí tenemos muchísimos poetas y tenemos grandes sabios, pero que en ese tiempo no existía la religión católica, entonces no había manera de que supieran qué hacer, ¿no? Después vamos a pasar al de los lujuriosos, ¿sí? Aquellos personajes que en aras del amor desbaratan a su familia, se van con esta, con aquella, con el otro, etcétera. Y la lujuria les gana por todos lados. En este tiempo podemos compararlo con un acosador, ¿sí? Ok. Entonces, si tú te fijas, allí hay una especie de marco que divide estas partes, estos cantos, en tres partes: la incontinencia, la bestialidad, ¿sí? Y por último, la malicia total, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive los castigos en el infierno son durísimos, pero no todos se castigan igual porque la falta no es la misma, ¿sí? Tenemos a los glotones, y bueno, como tú me dices, ¿por qué los glotones? Porque fue gente que se dedicó a comer y comer y comer y dejar pasar su salud, dejar de ver a los demás, tomar una actitud blandengue de no moverse para ningún lado, de no tomar un sitio en la vida que realmente les correspondiera. Y bueno, pues nos vamos a encontrar ahí con mucha gente que por no dejar de comer, no hace nada, ¿sí? Entonces, bueno. Luego ay, Dios, aquí ahorita, perdón, nos vamos a estar aquí enfrentando con nuestros propios demonios, Luzma. Exactamente. Y la intención de Dante es esa. Luego, tenemos a los avaros y a los pródigos. Los avaros son aquellos que van guardando dinero y dinero y dinero y dinero para ser ricos,
pero no lo utilizan ni siquiera en su bien, ni en el de su familia, ni el de los demás. Y están nada más recibiendo y recibiendo y recibiendo, pero también es gente totalmente indolente, que lo único que le importa es tener dinero, ¿sí? Y los pródigos son los gastalones. Los despilfarradores. Tengo 5 pesos, sí, me pagan hoy y me lo gasto porque lo tengo y no me importa llegar a la casa y decirle a mi esposa que no tengo para el gasto porque yo tenía necesidad por eso lo trabajé, ¿no? Entonces, son tan dañinos los unos como los otros. Y cuando están en el infierno, chocan muchísimo los avaros y los pródigos, porque uno le decía, es que ¿por qué no gastabas? Y el otro le decía, ¿por qué te lo gastabas todo? ¿Sí? Bueno, y no puedo detenerme en los castigos que le pone a cada uno porque no nos va a dar tiempo. Pero valdría la pena de verdad que lo leyeran, porque son unas figuras de verdad terroríficas, ¿no? Sí, son terroríficas los castigos, sí. Sí. Luego tenemos a los iracundos. Por ejemplo, un castigo terrible es precisamente para los iracundos, pero entre los iracundos tenemos personajes que han sido terribles, han matado a los demás en un momento de coraje. Bueno, de coraje no, la palabra coraje la tomamos como enojo, pero la palabra coraje es enojo con valentía, ¿sí? Es más básicamente virtud. Se refiere más al... Exactamente, o sea, es más sano, por decirlo de alguna forma. Y el iracundo se desconecta de todos sus sentidos, se desconecta de toda la razón para poder vengarse, ¿sí? Y entonces, bueno, pues nos encontramos ahí a gente que ha matado a su esposa, como en el caso de Francesco, y que llega y lo encuentra a su hermano con su esposa, pero su hermano, que era el rey, siempre estaba en la guerra, nunca atendía a nadie, era muy grosero, era muy maldito. Y una cosa muy interesante es que la lectura es algo que les enseña lo que es el amor, sobre todo en aquel tiempo que el amor galante era muy importante, muy delicado, muy fino. Y entonces, pues leyendo, se dan cuenta que ha sido maravillosa la lectura y bueno, pues se abrazan y empieza ahí ya lo demás. Y el esposo, el hermano de Paolo, pues los mata cortándoles la cabeza, pero sale la cabeza volando. Entonces, a esos iracundos es a los que conecta en este círculo, en el quinto círculo del infierno. El infierno está formado por círculos, ¿sí? Que van hacia abajo. El castigo más fuerte es el castigo que está hasta abajo, ¿sí? Para entonces, los traidores. Los traidores. Oye, a ver, Luzma, aquí recuérdame un poquito. ¿A los iracundos son en los castigos que se arrancan la piel? Sí. Se están mordiendo los unos a los otros. ¿Sí? Eso de verdad sí tiene unas figuras súper fuertes y sí vale la pena leerlo porque es muy, muy interesante. Sí, porque la falta corresponde al castigo, ¿sí? Yo, por ejemplo, en los iracundos no me importaba nada, tanto que no me importa mi cuerpo tampoco. Sí, claro. Y entonces yo perdí la razón de todo y entonces ataco al cuerpo de los otros. Imagínate degollar a alguien o cosas como las que están pasando hoy, no leyeron la Divina Comedia. Sí, claro. Bueno, es que siempre es bien importante como también situarnos en la actualidad, porque pues sigue pasando, ¿no? Una gran importancia de la obra literaria, del monumento literario, es que jamás pierde vigencia. Es decir, está vivo en este momento. Lo que te enseñe la Divina Comedia hoy es lo mismo que pasó antes y que no lo remediamos. Entonces, es un libro que tiene una vigencia absoluta, ¿sí? Bueno, después vienen los herejes, los incrédulos. Por ejemplo, aquí ubica a algunos personajes que podían haber creído en Dios y decían que Dios no existía,
o increíblemente papas que les importaba estar en la iglesia por el dinero que pudieran obtener. Y todos tenemos conciencia de que cuando inicia la iglesia hay una serie de personajes terribles, que es el Papa, que tiene a sus mujeres ahí, que tiene a toda su familia, que comete una serie de delitos, y entonces, pues, ¿por qué están ahí, no? Luego tenemos a los violentos, ¿sí? Los violentos no es lo mismo que los iracundos. Un violento es una persona que por hábito actúa en violencia. Si te tiene que decir cállate, te dice cállate, ¿sí? Es decir, siempre actúa con violencia, siempre actúa con mala intención. Y como con los instintos muy primitivos, ¿no? Por eso me imagino sí, que se refiere a la bestialidad como tal. Sí, sí. Luego tenemos que los herejes están, sí, primero los herejes están en sepulcros, son como hoyos, en donde hay fuego, ¿sí? Y en ese fuego se están quemando, es más, están con la cabeza hacia adentro y con los pies les quedan afuera, y dependiendo de los hoyos que les hayan tocado, pues mueven más las patitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fuerte el dolor. O sea, ahí también en los iracundos, en los violentos, pues nos vamos a encontrar que tiene círculos también, dependiendo del pecado que cometieron, ¿no? Sí, claro. Bueno. Tienen diferentes. Qué horrible. Ya la verdad hasta me están dando ganas de portarme bien. Te felicito. Después tienes que ir viendo qué beneficios tiene. Sí, el octavo círculo de los fraudulentos, bueno, porque hay distintos tipos de hoyos y de círculos y de todo eso. El octavo círculo, que es de los fraudulentos, tiene 10 diferentes tipos de castigo. Son los aduladores, son los hipócritas, son los falsos magos, son los adoradores del oro, ¿no? Entonces, ahí también los castiga, pues no Dios, es el infierno, ¿no? De una forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque se han valido de sus fraudes para beneficiarse y perjudicar a los demás sin importarles. El noveno círculo lo tiene como el peor de los, sí, y tiene círculos también. El primer círculo se llama Caína, por Caín, el traidor que él considera grandísimo, ¿sí? Pero ahí es donde vamos a encontrar también a personajes terriblemente dañinos como Judas. A Judas lo tienen como el traidor más grande de la humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues en síntesis ese sería el infierno. Si quieres, y también ahí incluye los traidores a la patria también, y después traidores a los amigos, ¿no? A los bienhechores contigo, a la familia, a las esposas, es como lo peor. Oye, aquí yo tengo nada más una duda. El conocimiento te da la verdad y te da la verdad del amor. Y aquí también la ignorancia está dentro del infierno, ¿no? La ignorancia. O sea, es como tocada por Dante. Que la ignorancia, sí. De hecho, él lo refiere en otras obras. Tiene una obra que se llama La Fiametta, que quiere decir la flamita. Algunos críticos literarios consideran que es una obra suprema que casi nadie conoce. Y ahí dice eso precisamente, ¿sí? Ahora, la flamita es la luz de la verdad. Cuando tú eres un ignorante, cometes tantos errores y dañas a tanta gente, perdón, se apellida López Obrador, ¿sí? Que parece que no hace ningún daño. Nada más le di vigencia a la obra por si a alguien le interesa.
¿sí? Espero bueno, que no así haya como nada más a grandes, a grandes rasgos. Bueno, ¿sí? pero bueno, sí, filosóficamente también se conoce como a la ignorancia tan en este mundo, porque te hace generar brutalidades, ¿no? Ni siquiera son estas groserías o adjetivos, sino es realmente algo duro ser ignorante, ¿no? Por eso el conocimiento siempre te acerca más pues a las virtudes, a los valores, etcétera. Bueno, a ver, vamos entonces, dime. No. Te pueden causar, te pueden insultar realmente, más diciéndote ignorante que diciéndote una palabra altisonante. Sí, claro, porque sí, es brutalidad absoluta, ¿no? Es como muy animal, pues, muy primitivo, como les digo. A ver, nada más déjame comentar algunos mensajes. Rápido antes de pasar a los círculos. Dice Araceli, sí, a que sí se ve. Luego, Roxana, hola Diana, buenas tardes. Saludos, Luz María y Diana. Hola, Rox. Gracias. Gracias por acompañarnos acá. Sí se ve. DR nos dice, creo que se necesita un programa especial de más de 1 hora para esta obra. Claro, ya nos los había dicho Luzma. Y de verdad no me imaginé que fuera a presentar de forma general esta parte introductoria, ¿eh? Déjenme decirles a todos, porque estaba la posibilidad de hablar algo también que se actualizara con lo que estamos viviendo hoy social y políticamente, pero me dio la sorpresa que hizo como este resumen. Nos dice, coincido, esta obra requiere más tiempo, quizá parte 1 y parte 2. Y Alejandro Olivares que nos dice que sí se ve la presentación. Entonces, bueno, a partir de esto, yo creo que para terminar el programa, que nos tomemos unos minutos más para que hagamos mención nada más de un poco la gráfica que nos muestra Luzma con respecto al purgatorio de forma muy general, ¿no? Como que lo vean, y también el paraíso, y en enero ya nos estamos poniendo de acuerdo para ir en los puntos importantes, los castigos y todo, y sobre todo como la trascendencia, me parece, ¿no? Del purgatorio justamente al paraíso, porque el paraíso creo que nos podríamos quedar bastante tiempo en el siguiente programa. ¿Te parece? Sí, Luzma. pero sí me gustaría darles así como una intervención rápida sobre el purgatorio y el paraíso. Sí, rápida, para que entonces ya después podamos, en el siguiente programa, podamos aterrizar un poquito más justamente en cómo va a trascender Dante al paraíso, ¿no? Pasando por el purgatorio, acompañado de Virgilio, ¿sí? Matilde González de Anda te dice, gracias Luzma, me está encantando. Sí, a mí también me está encantando. Ay, qué amable, muchas gracias. A ver, entonces, vamos a pasar al purgatorio. Dale chancecito, nada más. Al purgatorio. A ver, ahí está, Jardín del Edén. Bueno, está. Como ustedes pueden ver, el purgatorio tiene forma de una montaña, ¿sí? Ya nos está llevando hacia arriba, mientras el infierno nos llevaba hacia abajo, al peor lugar que hay, que es el círculo donde está el demonio o Lucifer. Este nos va a llevar hacia arriba. Los castigos más graves van a estar colocados en la parte de abajo. Hay una parte para poder entrar que es el antipurgatorio. También es un lugar que está dividido en 7 círculos, ¿sí? Catón es el encargado de permitir la entrada o no, ¿sí? Y bueno, es que faltan muchísimos comentarios que de repente me voy acordando, ¿sí? Pero si ustedes ven rápidamente, hay castigos que se repiten, por ejemplo, iracundos, ¿sí? Avaros, glotones, lujuriosos, ¿sí? Y bueno, qué curioso que aquí pone a los lujuriosos en el lugar más cercano al estado de inocencia.
¿Por Sí, qué? y el paraíso. Porque hay gente en el paraíso, entonces, pues te enamoraste de alguien y ¿qué haces, no? Entonces, aquí viene la parte donde yo les decía que tenemos un Dios misericordioso, que es totalmente mentira que la religión católica sea una religión de castigos. La religión católica es una religión salvadora, que ante todo busca el bien común, ¿sí? Entonces, aunque se repitan los pecados, no es que tengan la misma gravedad, ¿sí? Bueno, entonces me interesa que vean ahorita este esquema y que se den cuenta que va hacia arriba, ¿sí? Que también tiene una puerta de entrada y que se llaman rampas. Aquí ya no les llamamos círculos, sino les llamamos rampas, pero bueno, y eso ya sería lo de menos. Y entonces están los soberbios, los envidiosos, los iracundos, los perezosos, los avaros, nuevamente los glotones y los lujuriosos. ¿Sí? Oye, aquí los Entonces, perezosos, perdón que te interrumpa, los perezosos son un poquito como los de la gula, ¿no? Porque como que pierden la vida, pierden su tiempo, pierden de vista a ellos mismos, sí, es un poco en sí, ese claro sentido, que ¿no? sí, claro que sí, sí. Ok, Sí, y ya fíjate, nada por más aquí, ejemplo, a ver, dime, dime. que los perezosos están en la cuarta terraza y a que pecaron por descuido. O sea, Por lo que descuido. les pasó fue por descuidados, por no cuidar su energía, su alegría, por no cuidar su vida, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, todo está demasiado ocupado para ver las cosas importantes, ¿no? Entonces, pues sí, sí es un pecado que no es tan grave como los que están en el infierno, pero que sí representa problema para los demás, ¿sí? Por ejemplo, Ok. aquí en los glotones, ¿sí? En la sexta terraza, ¿sí? Ahí se purifican los glotones, ¿sí? Porque a pesar de estar satisfechos, insistían en comer, beber, etcétera, ¿sí? En este círculo, los ejemplos son dados por personas, por árboles, por, por gente que padeció hambre, pero hizo de ella una virtud, ¿sí? Y aquí aparecen mucho los bebedores, ¿sí? Pero no al grado de los bebedores del infierno. No sé si con esto más o menos quede. Sí. Aquí, la puerta, al entrar a esta puerta, tú tienes esperanza de ir subiendo cada una de estas terrazas para poder salir. Cuando llegan Dante y Dante y Virgilio a esta puerta, a esta escalinata, se van a encontrar que a Dante le ponen 7 P's, una P, otra P, otra P, que simbolizan el pecado. ¿En la frente? Sí, ¿no? Sí, en la frente. Y conforme va avanzando de terraza hacia arriba, le van quitando una, otra. ¿Por qué? Porque ahí hay la esperanza de que te fuiste a corregir, ¿sí? Te fuiste a purificar, te estás purificando. Entonces, por eso te digo que es esperanzadora. Sí, ok, entonces, para quedar claros, el infierno es sin esperanza. Eso se acaba la esperanza totalmente, carece de esperanza. Y aquí tengo nada más una última duda. Los lujuriosos están más cerca de la inocencia. ¿Esto tiene que ver porque fue desde el amor y luego fue una derivación del amor, la parte lujuriosa? Podríamos decir que sí, es decir, puede ser que me enamore de más, ¿sí? Y deja aparte algunas cosas, pero aquí es amor verdadero. No es el simple hecho de tener una pasión. Vamos a decir, para dividir, que en el infierno vamos a tener pasiones y en el paraíso vamos a tener algunos problemitas
pero los En el están purgatorio. no, en el paraíso. Y en el purgatorio es donde vamos a purgar, por eso se llama purgatorio, vamos a purgar, vamos a limpiar, vamos a corregir nuestras faltas. Entonces, si tú te fijas, cada uno de los estadios va teniendo una misión. El infierno es castigar, punto. ¿Por qué? Porque tú no quisiste entender. El purgatorio, tú estás haciendo lo posible por salir adelante, ¿sí? Y en el paraíso estás casi listo para acercarte al Señor. Déjame, te pongo aquí el paraíso. Aquí está el paraíso. Ok. Bueno, lo primero que pasa al salir del purgatorio es que Dante ya no puede ser acompañado por Virgilio, porque como Virgilio no fue bautizado, cuando están en el limbo, los no bautizados no sufren, no hay sufrimiento para ellos, pero tampoco hay esperanza de que un día van a estar frente a Dios, frente a la Virgen, frente a la Santísima Trinidad. Ese es su sufrimiento, ¿sí? Aquí nos encontramos con que Virgilio ya no puede acompañarlo porque no está bautizado, pero es bueno, es buenísimo, ¿sí? Y bueno, ahí nos vamos a encontrar a personajes como Sócrates, como Aristóteles, como Platón, ¿sí? Que eran buenos, que eran filósofos, que querían enseñar, querían ayudar a la gente, pero no alcanzaron a conocer lo que podía darles el paraíso. Bueno, el paraíso realmente hay una parte que tiene que es forma de flor, es como una forma de rosa, ¿sí? Pero aquí la precisión que nos da es que se divide en cielos, ya no se divide en círculos, aunque sean círculos, y ni en toma rampas, como base. Aquí lo que encontramos es como el conocimiento que se tenía en aquel tiempo de cómo están formados los astros, ¿sí? No todos los astros se conocían ya, por eso tampoco están tomados ahí. Si tú te fijas, esta parte se va a dividir bueno, primero, va a ir hacia arriba, va a ir subiendo, ¿sí? Lo que tenemos en la parte de abajo es la luna, ¿sí? ¿Por qué va a ir para arriba? Porque aunque estén en el paraíso, van a ir mejorando, tienen la oportunidad de alcanzar a ver a Dios. Cuando Virgilio se separa de Dante, Dante empieza a llorar y le dice que no lo deja solo, que no sabe qué hacer, es la luz de la razón. Y le dice, tú no te preocupes porque a partir de aquí te va a acompañar tu amada Beatriz. Y como les decía, Beatriz simboliza el estado de gracia, ¿sí? Un símbolo que se queda permanentemente para la historia de la humanidad. Esta es una obra humana por excelencia y escrita para la humanidad, ¿sí? Bueno, entonces nos da la oportunidad de ser mejores. Bueno, está dividida en quinto cielo y luego avanza llegando a una parte que ustedes ven ahí, que son las estrellas, ¿sí? Entonces, el primer cielo que van a visitar es la luna, ¿sí? Y en este se van a encontrar, por ejemplo, los sacerdotes que sí querían ser sacerdotes, pero por distintas razones ajenas a su voluntad, no con intención de engañar, se tuvieron que salir, ¿sí? Y entonces los castigan por esta falta de votos, porque dicen que les faltó voluntad. En el segundo cielo están los que aparecieron teniendo una gran relevancia en su tiempo, siendo sumamente famosos, pero se creyeron tan grandes que en un momento dado, pues sí siguieron haciéndole el bien al mundo, pero para no alcanza está canijo. Entonces, era un pecado verdaderamente ahora sí como diríamos en nuestro tiempo, de creerse muchísimo. Sí, es hacer buenas acciones por reconocimiento, ¿no? Por reconocimiento, no, para fama y gloria. Exactamente.
no solamente para hacerlas. Bueno, y yo creo que ya no nos da tiempo de todo esto, pero por ejemplo, pero bueno, ajá. Más o menos ustedes están viendo, en el octavo cielo se encuentra Jesucristo y su séquito, nos dice aquí, ¿sí? Entonces tenemos a Jesucristo, pero si ustedes ven en la parte de arriba hay 3 círculos, que se llama el cielo empíreo. Este cielo, todos estos cielos nos van acercando a Dios. Y bueno, Jesucristo está aquí para recibir a los demás, ¿sí? Las estrellas están para darnos luz, para ayudarnos a hacer de lo mejor que se pueda. Y para poder llegar a esa serie de círculos que ustedes ven ahí, pues tenemos que hacer un pequeño recorrido que es donde aparece la rosa y ahí se encuentra la Virgen María y se encuentra Beatriz. Las dos simbolizan el estado de gracia. La Virgen simboliza el amor profundo de te entrego a mi hijo para que alcances la salvación. Y los 3 círculos que vemos hasta arriba, en donde se termina el viaje, es ya llegamos al cielo donde se encuentra la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tanto amó Dante en toda su vida. Y con esto terminamos. Ay, qué hermoso. Ya llegar ahí es como dice acá, ¿no? Es la luz cegadora. Sí. Completamente sí. de la divinidad. Y también donde está Jesús y su séquito, es donde están los ángeles también, ¿no? Sí, 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 sí. En sus diferentes categorías. Creo que son 9, ¿no? O sea, que se sigue manejando como este número el cabalístico. 3 y el 9 son esenciales por encima de todos los demás números. Ok. Y el 10, que es la perfección, bueno, pues, por eso termina con 100 cantos. Que es la perfección, ajá. Y está dividido en estos 3 estadios como tal. En el infierno son 33, 3, en cada uno son 33 en purgatorio y 33 acá. Y hay uno que es introductorio, me parece, ¿no? Sí, y ese es el que completa los 100. Los 100. Sí. Pues, ¿qué tal? Falta mucha carnita ahí de comadrear, de chismear con todos los ¿Quieres estadios. Que te diga? Dime. Lo más importante no sería que yo les comentara los castigos y los pecados, ¿eh? Porque lo más importante sería que lo leyeran, ¿sí? Porque sí, claro. yo se los puedo platicar, pero no es solamente la complejidad de platicárselos, sino de cada uno de nosotros al ir leyendo, vamos alimentando nuestro cerebro, vamos despertando nuestra creatividad, ¿sí? Y si yo se los cuento y no leen el libro, no van a tener esa ganancia. Entonces, lo más importante de la obra, te voy a decir como les dije la vez pasada, si quieren la Divina Comedia, adelante, pero no pueden imaginarse, pero ni en caricatura, lo que me costó hacer esta síntesis. Sí, no, sí, ya me imagino. Sí, puedo imaginarme lo difícil. Son tantas las cosas que se tienen que decir, y además te voy a decir la cantidad de datos que tienes que tener, aunque tengas el libro, aunque tengas un resumen, la cantidad de datos que tienes de tener en la cabeza. Y de repente puedo estar hablando del cielo y me acuerdo de algo del purgatorio. Y entonces tengo que volver a conectarme con lo que estoy diciendo. Pero lo más importante sería que lo leyeran. Y otra razón, estamos empobreciendo el lenguaje de una forma brutal, que nos lleva a cometer muchos de los errores que cometemos porque no reconocemos el idioma, el significado, cambiamos el significado de las palabras. Ejemplo, cólera e ira, ¿sí? Cólera, implica, por ejemplo, a un Ulises que tuvo el valor de unirse a ese viaje increíble, de haber pasado 10 años atrapado por Circe, de salirse de los cíclopes, de matarlos, de
clavarle un ojo a uno de ellos para poder escapar, de inventar una serie de cosas que la realidad, si yo les contara eso, si quieren se los cuento, pero aclaro, se van a perder la maravillosa oportunidad, y de verdad es maravillosa oportunidad, de entender cómo funciona no solamente nuestra religión, nuestra vida, ¿sí? Esta es una comprensión de la vida. Yo creo que de las obras que se han escrito, que son muchísimas y son verdaderamente monumentales y tienen cada una sus características, esta es la obra más humana que yo considero que pudiéramos oír o leer en la vida. Ay, muchas gracias. De verdad no sabes qué agradecida estoy contigo, todos los que nos están escuchando también, ahorita los leemos, de hacer este gran esfuerzo de que en un ratito de verdad, incluyendo las fallas y todo de la tecnología, pudiste como pues compilar como datos así bien puntuales, que de verdad sí creo que fue un gran esfuerzo, un gran trabajo de tu parte, todo por compartirnos el conocimiento. Y por eso no quise, cuando me dijeron que lo dividiéramos en 3 partes, dije, no, porque si tú te quedas, yo me pongo a hablar de la Divina Comedia y solamente hablo del infierno, la verdad es que te estoy dejando perdida, ¿eh? Como estamos todas las personas, por eso no creemos. Exactamente. Por eso no creemos en la iglesia, no creemos en nosotros, no nos da miedo cometer faltas graves y muchas cosas. Y además es tan humana la obra que nos permite darnos cuenta de que podemos equivocarnos millones de veces, pero que sí queremos, con la luz de la razón y del conocimiento, salimos adelante. Y por esto es importantísimo que nos estemos puliendo cada día y no que nos quedemos en estado bruto. ¿Por qué? Porque podemos llevar a la ruina nuestra vida, nuestra familia, nuestro país, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, así es. Yo diría que todo lo del infierno lo sintetizo en la ignorancia. Y salir de la ignorancia es irse al purgatorio y al paraíso. Al purgatorio para ir aprendiendo cómo tocar el paraíso. Entonces, en un siguiente programa podríamos platicar justamente como de esa trascendencia que idealmente, si ya empezamos a leer un poco el contenido, tenemos idea del contenido de la obra, sería como mucho más comprensible, ¿no? Al menos como esta trascendencia de estos 3 estados del infierno, a purgarnos y tocar la luz del paraíso, ¿no? Cómo ir haciendo o cómo Dante hace esta trascendencia, ¿no? Con la ayuda de Virgilio, con la ayuda de Beatriz, que al final es cómo vamos a caminar en nuestra vida, cada quien con la ayuda de la razón y con la ayuda de la luz, del amor, espiritual, para entonces poder tener nuestro recorrido en la vida. Me encanta cómo lo sintetizas y el mensaje que también en algún momento comentas del mensaje de Dante Alighieri es luchar por tu vida, o sea, ir por tu vida, ir por tus sueños, por todo lo que tú más quieres, ir por ello y además que nadie te maltrate. Ah, claro. Que nadie te maltrate, porque tú hacerlo es no maltratarte, es al contrario estar en ese foco y no permitir que nadie te maltrate. Me parece que es como la cereza del pastel. Sí. El inicio y el final, ¿no? Desde esta obra tan humana. Ay, mil gracias, Luzma. Entonces, vamos a agendar en enero para poder platicar un poquito la trascendencia de estos 3 estadios. ¿Te parece? Ok. Y si les parece a los demás, sí, y esperemos también estar como activos. Te voy a leer algunos últimos comentarios para ir cerrando. Nos dicen, ya habíamos leído otras, Matilde González, gracias Luzma, me está encantando, felicidades. Muchas gracias, Mati. Susi Flores, gracias Diana por compartir el conocimiento de Luz María sobre este libro.
Ay, sí, ella es encantadora. La divina, la comedia es divina, pero Luzma es encantadora. Ya me está gustando más, nos dice Alejandro Olivares. Bueno, pues de verdad Ay, qué bueno. los invito a todos a que nos echemos como un clavado ahí al texto, o reseñas o algunos resúmenes para que cuando estemos platicando, cuando Luzma nos vaya explicando como esta trascendencia, bueno, podamos tener mucho más claro y además aterrizarlo a nosotros mismos, ¿no? Que es algo bien importante. Les agradezco muchísimo a todos, les dejo ahí los datos de Luzma por cualquier cosa que necesiten, comentarios sobre ello, platicar, lo que sea, pues ahí están sus datos, su correo electrónico que es luo-o@hotmail.com, su WhatsApp 5554046626. En Facebook estás como Luz María Olivares Otero, espero que reanudemos. Olivares Otero, ajá. Y que estemos, bueno, en conectividad en Facebook también. Vamos a ver qué falla técnica tiene por ahí. Yo les agradezco muchísimo a todos los que nos vieron en esta ocasión por YouTube. Y bueno, pues esperarlos también para el siguiente programa que tenemos en La Magia de los Libros. Te invito, Luzma, el próximo martes a platicar también a un autor mexicano. Hace un cuento que se llama Viaje Espiritual a la Tierra, que está muy interesante, de Lombardo Gómez, y lo platicará y comentará Ariadna López. Entonces, bueno, pues por aquí los estamos esperando, estamos viendo. Recuerden que en Tu Comunidad Positiva, todos los martes a la 1 de la tarde en México, 4 Argentina y 8 de la noche en España, estamos transmitiendo este programa hasta el 15 de diciembre, ¿no? Todavía tenemos dos programas más para el cierre del año, y ya en enero, pues bueno, ya estaremos con algunos otros invitados y le vamos a hacer el espacio a Luzma para que terminemos con este tema que ya está calientito, ¿no? Y deben recordarles que los jueves tenemos el programa de Conversando con Roxanne, con invitados también, entrevista a invitados en los pilares sociales, espirituales y algunos otros culturales. Entonces, bueno, pues por aquí los estamos viendo. Soy Diana Mercado, en colaboración de la Fundación Manos que Sostienen, pues hacemos esta transmisión semanal. Mil gracias. Creo que hay un comentario más ya para cerrar. Pati Guerrero Montañez, a ver, dice Pati Guerrero Montañez, lo platicas tan rico, me gusta justamente cómo haces este resumen, que sí dan ganas de leerlo. Así es. Puede haber segunda parte, claro que va a haber segunda parte. Pónganse atentos, ya Luzma les mandará también invitación y tal, y por Facebook también andaremos ahí promocionando. Pues no sé, ya me dirás, Luzma, por ahí de mediados, finales, la tercera semana de la última semana de enero, ok, ya la reservamos para Luzma, de una vez les decimos para que estén al pendiente, pero reciban las notificaciones, métanse a la página, a la fanpage de Facebook, denle like, doble like a la página para que puedan tener ahí el enlace en vivo, pueden poner recordatorio, y en YouTube también suscríbanse al canal para poder ver los programas y compartir este programa y poder ver las repeticiones. Entonces, los esperamos. Entonces, mil gracias, Luz. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes. Nos vemos prontito, nos vemos en enero. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Araceli, gracias, Diana, por la invitación. Felicidades, Luzma, te dicen. Gracias, Araceli. Feliz Navidad también para ti, para todos los que celebran la Navidad y el Año Nuevo. Muchas gracias. Tenemos que celebrarla, aunque sea en casita, solos o acompañados. Así es, estar con nosotros un ratito, ¿no? Dicen que el invierno es momento de sembrar la semilla acá adentro de todo lo que queremos en este ciclo del año. Entonces, bueno, al menos poner la Divina Comedia, lo mejor para hacer este tipo de reflexiones y propósitos. ¿No crees? Ok. Sí.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, Luz, muchas gracias a todos, como siempre, agradecida, los quiero y nos vemos aquí el próximo martes. Muchas gracias. 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 Bye. Gracias.